Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de RH Podcast, en donde valoramos lo humano del recurso. El día de hoy vamos a hablar con una persona que es una eminencia dentro de la industria de los recursos humanos y también de la industria en donde la empresa para la que trabaja se desarrolla. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de los recursos humanos y a partir de 1999 se empezó a desarrollar en la organización que actualmente lidera la parte de recursos humanos para la parte norte de Latinoamérica. Desde su posición, él comenzó en la parte operativa, ha desarrollado actividades en la parte operativa, después en la parte más estratégica de liderazgo de talento y de transformación en todos los ámbitos de la organización. Ha trabajado en 4 países, empezó en Argentina, él es argentino. Después de ahí tuvo la oportunidad de emigrar a Estados Unidos para llevar a cabo otra posición dentro de la misma organización. Y posteriormente, después de que regresó a su país de origen, lo llevaron justamente a París, Francia, que es de donde es origen esta organización. Y de ahí, bueno, pues ya vino para México. En México está desde el 2018, 2 años antes de la pandemia esa que cambió nuestras vidas. Y pues nada más para que se den una idea de con quién vamos a platicar hoy, dentro de este rol que tiene actualmente, lidera y gestiona a más de 15,000 personas en México y Centroamérica. Así que le doy la bienvenida a Hernán Valcarce, VP de Recursos Humanos North America. Hernán, ¿cómo estás? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Por la presentación, por la invitación y por la presentación. No, hombre, no, al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí, por haber aceptado venir a platicar con nosotros de temas de recursos humanos que estoy seguro que a todas las personas, a toda nuestra audiencia le va a ser de mucho interés. Bueno, ojalá, un placer. Oye, decía ahorita que llegaste 2 años antes de la pandemia aquí a México. Sí. ¿Cómo, antes de entrar en el tema en específico, cómo te fue este tema de afrontar la pandemia en un país en donde a lo mejor habías estado, pero es diferente ya estar trabajando permanentemente? Sí. Bueno, fue duro, fue durísimo. Fue, creo, de uno de los retos más importantes de mi vida en lo personal y en lo profesional. En lo personal, bueno, por supuesto, cambió la dinámica familiar. Yo estoy casado, tenemos 3 hijos con Luciana. Aprovecho para nombrarlos: Claro. Manuel, Joaquín y Emilia. Y bueno, y ellos cambiaron su dinámica de no ir a la escuela, ¿no? De estar todos en casa. Entonces, por un lado, una adaptación personal y profesionalmente también un reto enorme, porque nosotros, de los 15,000 Danoners que tenemos aquí en México, hay 10,000 que están en la calle vendiendo y entregando los productos diariamente, y unos 2,500 más o menos que están en fábricas y en las plantas de producción. Okay. Entonces esa gente no tuvo la posibilidad de trabajar desde su casa, tenía que salir porque somos productos esenciales y bueno, y había que seguir llevando agua y yogures y alimentos a la sociedad. Entonces esa gente siguió trabajando todos los días, no paramos ni un solo día. Entonces, bueno, nuestro trabajo era cómo hacíamos para apoyarlos con todas las complicaciones que hubo, desde falta de camas en los hospitales, falta de ventiladores. El temor psicológico. El temor que la gente tenía, que no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Uh-huh. Entonces sí, fue realmente cambiar totalmente la manera de trabajar y la manera de operar para poner la salud de la gente en primer lugar y tratar de asegurar que la gente estaba lo más protegida posible y aquellos que se enfermaban tuvieran la posibilidad de tener apoyo, de tener asistencia. Tuvimos más de 1,000 personas afuera de la tarea porque tenían condiciones
de salud precarias que hacían que si se enfermaban pudieran tener más riesgo. Entonces esa gente se quedó en la casa sin trabajar, le seguimos pagando el salario igual que antes. Entonces, bueno, muchas cosas que tuvimos que cambiar y que implementar y que hacer rápido y que aprender, viste, sobre la marcha. Era una montaña rusa de emociones. Sí. Porque cada día te enterabas que una persona que se había enfermado se había recuperado, pero a las 2 horas te enterabas que otro se había enfermado. Bueno, entonces realmente fueron meses de mucho trabajo, de un reto profesional grande, pero muy orgulloso de haberlo hecho en una empresa como Danone, que pusimos realmente la salud de la gente siempre en primer lugar y eso fue algo que no se negoció. Fíjate que tú tienes una de tus pensamientos clave dentro de la parte de recursos humanos es poner a las personas en el centro, ¿no? Sí. Y me parece que justamente esta situación dio la oportunidad para que las empresas, más allá de tener un speech bonito, realmente lo hiciera. Sí, fue la oportunidad de demostrar consistencia. Exacto. ¿No? Entre lo que uno dice y lo que uno hace, y yo estoy muy orgulloso de eso porque en Danone lo hicimos desde el día cero. Desde el día cero, o sea, aquellos que podían trabajar desde casa, trabajamos desde casa, y aquellos que no, que tenían que salir, tratando cada día de que tuvieran todas las medidas de cuidado y de precaución para regresar a casa sanos. ¿Cómo gestionaron a 15,000 personas? Y supongo que desde corporativo también venían algunos lineamientos que en Europa se estaban dando, que acá a lo mejor no aplicaban. Sí, a ver, creo que la gran diferencia con Europa es que por lo menos Danone, pero en general en Europa, en las compañías de consumo masivo, no tienen tanta gente en la calle, tienen gente sí en las fábricas y sí en oficinas, pero menos en la calle. ¿En serio? Sí, porque los sistemas de distribución son diferentes. Okay. Por ejemplo, lo que acá llamamos el canal de proximity, de proximidad, el changarro, los pequeños negocios, en Europa no están tan desarrollados, son comercios de más grandes superficies, tipo supermercados. Sí. Entonces normalmente el sistema de distribución es diferente y no es directo de la empresa, ¿no? La empresa lo terciariza en otro tipo de empresas. Entonces la especificidad que vivíamos en México no era tan común, pero sí de Europa nos apoyaban mucho con información respecto a tratamientos, cuando se empezó a hablar de la vacuna, opciones de vacuna, ¿no? Tratar de conseguir la mayor cantidad de información sobre ese tema. Entonces, a ver, fue un trabajo en equipo porque al final todo el equipo de liderazgo de la compañía se volcó hacia eso. Ahora que te estoy contando, me acuerdo, teníamos 3 llamadas por día, una a la mañana, una al mediodía, una a la noche, para hacer una revisión de cómo estaban las cosas, de cómo estaba la gente, de cómo estaban evolucionando las personas que se habían contagiado, de cómo estaba el negocio también, porque teníamos que seguir operando y seguir entregando productos. Entonces fue realmente un trabajo en equipo, sí, muy orquestado por RH, pero un trabajo en donde todas las funciones, viste, tuvieron un rol muy importante. Claro. Titánico, ¿no? Para todas las áreas. Sí. Para todas las compañías y personas. Sí, sobre todo las compañías que en aquel momento, viste, se definieron como esenciales, o sea, que tenían que seguir operando en la calle, porque bueno, esto, el riesgo del contagio. Y sobre todo, en la calle estaba la gente como expuesta a un riesgo mucho mayor que la gente que puede estar en una fábrica, ¿no? Que es un ecosistema un poco más cerrado, lo puedes controlar quién entra, quién no entra. Un vendedor nuestro, viste, visita a los clientes y se encuentra ahí con cosas que no están bajo el control de la empresa, ¿no? Entonces realmente el nivel de riesgo era alto. Es mayor. Sí. Perfecto. Bueno, pues antes de continuar, porque nos saltamos la parte humana, cuéntanos quién es Hernán. Bueno, la parte humana. Sí, te conté. Ya nos comentaste una compañero de Luciana, tenemos 3 hijos, hace más de 30 años que estamos juntos. Y bueno, me considero una persona reflexiva,
que le gusta aprender, curiosa, que siempre está tratando de mejorar, de ver cómo se pueden hacer las cosas mejor, cómo puedo ser mejor padre, mejor jefe, mejor compañero. Me gusta mucho el deporte, hice mucho deporte a lo largo de toda mi vida. Mi deporte de cabecera es el voleibol. Juego al fútbol también, ahora ya menos por la rodilla y esas cosas, pero el vóley sí, es el que me acompaña. Y siempre digo que es un deporte, viste, de punto a punto, en donde cada punto cuenta, y también un poco esa filosofía la llevo a la vida, ¿no? Es decir, bueno, cada día cuenta, cada día podemos hacer algo para ser un poquito mejores. Entonces, bueno, eso es un poco... ¿Y aquí en México lo puedes...? Sí. Desde hace ya varios años me dedico al voleibol de playa. Okay. Que es ese que se juega en la arena, 2 contra 2. Entonces aquí en México lo practico. En ese sentido tuve suerte de que los destinos que me tocaron siempre me permitieron, sí. Digo, porque yo aquí, la verdad, no ubico. Aquí se juega en parques. Okay. Hay 2 o 3 parques que tienen canchas. Parque Bicentenario, el Parque de la Cantera. Y después, bueno, tengo amigos que trabajan en algunos lugares también que tienen cancha y que nos invitan a jugar. Muy bien. Entonces sí, es algo que trato de hacer mientras la rodilla me lo permita, lo seguiré haciendo. Muy bien. Perfecto, Hernán. Oye, en algunas entrevistas que has dado, escuchaba y también viendo tu semblanza que tú empezaste a lo mejor no de la manera tradicional que muchas personas que se dedican a recursos humanos o en áreas de soporte dentro de las organizaciones lo hacen. Tú empezaste en la parte productiva, ¿no? ¿Cuál es el valor que tú consideras que existe cuando alguien conoce la operación de una organización? Yo creo que hay un valor enorme en eso. En Danone México lo tratamos de hacer también, eso de que los chicos que salen de la universidad y están en su primer o segundo empleo tengan una experiencia en lo que nosotros llamamos la operación, o sea, los puestos de primera línea. En mi caso a mí me ayudó muchísimo. Yo empecé en una planta de productos lácteos, de yogures en Argentina. Yo creo que conocer las bases de la disciplina en la que uno se desempeña, ¿viste? Es fundamental. Es fundamental. Entonces, creo yo, en mi experiencia, que la manera de conocer las bases es hacerlas, ¿no? Entonces, yo en la planta empecé reclutando operarios, contratando gente para las líneas de producción, haciendo programas de entrenamiento para la gente de producción. Entonces eso me permitió entender bien cómo es el mundo de la manufactura, de la producción, y sobre todo me permitió conectar mucho con la gente, porque me acuerdo, viste, en la planta, era una planta de 500 personas. Como yo era quien contrataba a esas personas, era quien las entrevistaba también, y conocía las historias personales de muchos de ellos, ¿no? Y después, bueno, de verlos todo el día en la planta. Entonces, me sirvió para entender que es un poco una verdad muy, muy simple, ¿no? Pero que detrás de cada empleado que tiene la empresa hay una persona con una historia, con sus problemas, con sus cosas. Entonces esa posibilidad de conocer a las personas para mí fue muy importante. Y también después me di cuenta que muchas de las cosas que ahí aprendí después se fueron como patrones que se fueron repitiendo, ¿viste? En un equipo de trabajo tenés el que siempre está dispuesto a dar un poco más y a tomar riesgos y a entrarle a los retos. Y tenés el que por ahí no, el que por ahí prefiere quedarse un poco más esperando a ver qué pasa y no arriesgar, ¿no? Y tenés el que dice las cosas de frente y abiertamente, y el que no, y el que por ahí espera un poco. Entonces, eso lo aprendí ahí. Y después yo siempre digo, esos patrones, ¿viste? Los fui viendo en el mundo laboral con gerentes, con directores, con ejecutivos, ¿viste? Al final hay cosas ahí muy humanas
que se van repitiendo. Y en ese contexto de la planta, bueno, nada, con lo que te permite una planta en cuanto a cercanía y contacto con la gente, fue como una experiencia espectacular. Que me parece que también eso ayuda mucho a las personas que después son líderes. Una, a no perder el piso. Otra, a que tengas el respaldo de la gente, porque a final de cuentas te conocieron en una posición, vas creciendo y hay esa identificación contigo. Sí, yo creo que a mí me ayuda mucho a poder hablar con cualquier persona de cualquier nivel en la organización, a poder tener una charla interesándome en qué están haciendo, en por qué lo están haciendo, en qué cosas les ocupan, qué cosas les preocupan. Entonces creo que eso me lo dio mucho esa experiencia en la operación. Y después también como este interés que yo siempre tengo en entender el fondo de las cosas, ¿viste? Que a veces mi equipo un poco lo sufre porque soy de hacer, ¿viste? Muchas preguntas y hasta que no entiendo no me quedo tranquilo. Pero esto de entender, bueno, pero a ver, ¿cómo es, ¿viste? Esto en la práctica, en la realidad, ¿cómo es? Eso, ¿viste? Creo que en parte lo aprendí ahí estando en la operación. En esas operaciones en donde a veces el PowerPoint, ¿viste? No es exactamente igual. Lo que pasa. ¿Viste? Como dicen, el mapa no es igual al territorio, ¿viste? Una cosa es el mapa, otra el territorio. Exacto. Entonces, ahorita estabas diciendo que tu equipo lo sufre, pero realmente también es la mejor forma de aprender, ¿no? Bueno, de cierta forma es una parte de dialéctica en donde tú le haces la pregunta para que él mismo se responda y lo obligas. Bueno, lo obligas, se escucha como obligación, pero más bien lo haces responsable de que busque la respuesta y ese buscar le genera conocimiento. Yo creo mucho en eso, ¿viste? Creo mucho en agarrar la pizarra y empezar a dibujar, pero no para explicar, sino para que las ideas se vayan aterrizando en algún lugar y que de ese intercambio salga algo mejor y en donde aprendemos todo, ¿no? Claro. No es que aprende uno y el otro no, aprendemos todos, pero sí es parte de esa conversación, ¿viste? De ida y vuelta, de explorar y de por qué, y de por qué sí o por qué no, tal cosa, ¿no? Entonces sí, yo espero que aprendan, es una de las cosas, es uno de mis propósitos, digamos, que la gente con la cual trabajo, digamos, se desarrolle y crezca y aprenda y también aprender yo, ¿no? Porque es mutuo. El otro día me preguntaban, bueno, ¿podemos aprender de gente más joven? Claro, todo el tiempo. Yo de mis hijos aprendo todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que de eso se trata un poco, ¿no? De cómo nos enriquecemos mutuamente. Si no mal recuerdo, tú iniciaste en Danone como becario. Sí, ¿no? Sí. Y después de ahí te proponen ya un puesto que estaba a 1 hora y media de distancia donde tú vivías. Claro, que es ese el de la planta, ¿no? Ese es el de la planta. Sí, es el de la planta, sí. Era 1 hora y media, pero era contraflujo, que es muy importante. Ajá, bueno, sí. Porque menos presión. Menos tráfico y viajaba en el tren y viajaba sentado. ¿Viste? Usabas 3 medios de transporte. Sí. Pero en todos, ¿viste? Como iba a contraflujo, tenía la comodidad de poder ir leyendo el periódico deportivo y ahí encontrarle la vuelta. Perfecto. Actualmente Danone tiene programas de becarios. Sí. Yo recuerdo que las grandes empresas, me acuerdo de cuando yo salía de la universidad y empezaba a buscar, las grandes empresas tienen como estos programas de becarios para ir desarrollando a su propia gente. Sí, tenemos 2. Tenemos uno de becarios, que es para chicos y chicas que están estudiando. Okay. Y que quieren empezar a tener una experiencia laboral part-time, entonces es una jornada reducida. Y después tenemos un programa de jóvenes graduados que cuando ya están recibidos entran a un programa que llamamos Gen D, como el Gen Danone. En donde ahí ya es un trabajo a tiempo completo, con otras características y ya es un programa más de desarrollo acelerado. Entonces tenemos esos 2 programas. El de becarios nutre un poco al otro porque la idea es que cuando tenemos becarios que les gusta la compañía, que trabajan bien y que se quieren quedar, tienen ahí la posibilidad de seguir su
su carrera en el otro programa de jóvenes graduados. Yo creo mucho en eso, creo mucho en generar el semillero, en generar chicos que vayan conociendo la cultura de la empresa desde chiquitos. Es un poco mi experiencia, lo que a mí me pasó, y creo que funciona muy bien, ¿no? Generas identidad, ¿no? Sí, las personas. mucha identidad, mucho arraigo. Mucho orgullo también. Exacto. Entonces creo mucho en ese tipo de programas. Para aquellas personas que nos están viendo y que ya sea ellas están buscando una oportunidad o tienen hijos que están en etapa de ya salir de la universidad, ¿en dónde pueden...? Danone.com, ahí directo. se meten ahí y ahí está toda la información. Entonces, bueno, es una gran oportunidad. Siempre tenemos alguna oportunidad, así que busquen por ahí. Perfecto, sí, pues claro, con más de 15,000 empleados en México y Centroamérica nada más, imagínate la cantidad de oportunidades. Oye, también en alguna parte escuché que tú de cierta forma te sentías ya cuando pasas más de la parte de operación a la parte, pues digamos, ejecutiva, sentías cuando empezabas a trabajar con los diferentes países que tú eras como el eslabón que hacía que la cadena se uniera de los dos lados, ¿no? Por una parte estaban las necesidades de los que operación tenía y por otra parte lo que el grupo quería implementar. Claro. Y tú eras como esa pieza fundamental, justamente por la experiencia que habías adquirido de la operación. Claro, sí, eso me pasó bastante cuando estaba en Estados Unidos, en Miami, estaba en una oficina regional que miraba desde Canadá hasta Argentina, toda la región Américas, y yo era un poco el enlace entre cada uno de esos países y los equipos centrales en París. Entonces un poco mi trabajo era integrar lo que el corporativo pedía y esperaba, y buscar que eso hiciera sentido con las cosas que cada uno de los países tenía, que no siempre eran... Que déjame decirte que es súper complejo eso. Es muy complejo. En todas las áreas, no solamente en cuestión de recursos humanos, en todo es súper complejo empatar lo que el global quiere con las peculiaridades de cada parte. Es muy complejo, a veces se puede, a veces no se puede. Creo que un poco la clave es entender por qué están viviendo los países, qué situaciones están viviendo, y también entender cuál es la razón de fondo por la cual alguien en el corporativo te pide algo. Porque muchas veces también existe ese margen para adaptar un poco, para tropicalizar, a veces decimos, lo que se está pidiendo, y que las dos partes salgan con un acuerdo, digamos, ganador, ¿no? Entonces, bueno, eso depende mucho de la situación, del contexto, de la realidad que está viviendo cada país. A mí esa experiencia en Miami me sirvió mucho para entender, primero, las diferencias culturales que hay entre distintos países de Latinoamérica y de América también, porque Estados Unidos y Canadá también estaban en el scope de este puesto, y Estados Unidos es un mundo diferente desde un punto de vista de management, gestión, liderazgo, y Canadá es otro diferente. O sea, pero ahí conocí por primera vez la cultura mexicana, la cultura brasilera, la cultura de trabajo colombiana, ¿no? Entonces fue como una oportunidad de abrir la mente y entender, bueno, que hay diferentes maneras de hacer las cosas y ninguna está necesariamente bien o mal. Ok. Dentro de todos los proyectos de transformación que has llevado a cabo, Danone, ¿cuál ha sido el que más te ha costado y por qué? Bueno, el más retador fue uno que hicimos aquí en México, después de la pandemia, que fue la integración de 3 compañías en una. México, Danone México en aquel momento estaba organizado en 3 unidades de negocios diferentes, cada una con un nivel de autonomía relativamente alto, y lo que hicimos fue integrarlas en una sola organización, con un solo comité directivo, con una sola línea de resultados, un proyecto que se llamó One Danone. Entonces ese, yo siempre digo, fue un poco mi PhD en recursos humanos, porque toqué todas las áreas de la función de recursos humanos, desde el diseño organizacional,
Es decir, bueno, cómo nos vamos a organizar en la nueva empresa, cuáles van a ser nuestros procesos, cuáles van a ser nuestro diseño organizacional, pero también todo el tema de staffing, es decir, bueno, a quién vamos a poner en cada posición, porque en muchas posiciones había 3 personas y tenía que quedar una. Entonces todo ese trabajo de identificar quién es la persona adecuada en este momento para ese puesto fue un reto muy importante. Y por último y no menor, la parte cultural, porque si bien éramos 3 empresas, que éramos parte de la misma empresa, que es el Grupo Danone, cada una tenía como una identidad un poco diferente, algunas características diferentes, entonces integrar todo eso y lograr que todos nos sintamos parte de algo más grande fue también un reto cultural. Entonces yo estoy convencido, ese fue al día de hoy uno de los retos más grandes sí, de mi carrera. Sí. Muy bien. ¿Cómo fue tu proceso de crecimiento dentro de Danone? Recuerdo que también uno de tus objetivos que tenías muy claro era trabajar en otro país. Sí. ¿No? Sí. Entonces, ese fue como tu impulso de decir, para lograr trabajar en otro país tengo que hacer esto, me tengo que mostrar en estas diferentes áreas. Sí, no creo que sea tan así por diseño, ¿viste? Creo más que las cosas a veces se van dando en la vida, un poco entre la suerte, estar en el momento adecuado. Aprovechar las oportunidades. En el lugar adecuado, aprovechar las oportunidades también, ¿no? Como decía el golfista sudafricano, me di cuenta que cuanto más entreno, más suerte tengo. Entonces también la suerte hay que acompañarla. Sí, yo sabía que quería tener una experiencia internacional. Tuve la suerte de tener grandes jefes en mi carrera que me enseñaron. Algunos de ellos jefes extranjeros. En donde, bueno, a mí me resultó como muy fácil, viste, despejarme y ver, bueno, a ver, un catalán trabajando en Buenos Aires. Joan es todavía el día de hoy un referente para mí, entonces en pláticas con él, de decir, bueno, qué me gustaría hacer, cómo lo veo, bueno, y después se fueron dando las oportunidades en ese aspecto, trabajar en una empresa multinacional y que trabajas seriamente los planes de carrera y las conversaciones de desarrollo que la gente tiene, ayuda mucho a decir, bueno, yo quiero hacer esto, cómo vamos, qué tenemos que hacer, por dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ayuda mucho trabajar en una empresa multinacional para esas cosas. Y después, bueno, un poco los destinos de la vida, las cosas se van dando. Me acuerdo antes de ir a Miami, había tenido una posibilidad de ir a París, que al final no se concretó. Bueno, viste, y así se van dando las oportunidades. Pero es importante, bueno, yo pienso que sí es importante cuando te pones objetivos y dices, quiero llegar allá, tengo todos estos caminos, veamos cuál me funciona, pero eso te ayuda a identificar cuando se pueden dar las oportunidades y en ese momento aprovechar. Sí, claro, bueno, el que no sabe a dónde va, viste, es difícil que llegue a buen puerto. Un lugar. Entonces sí, creo que eso es importante saberlo. También creo que es importante hacer lo que haces en tu trabajo actual de la mejor manera, porque eso es lo que te abre puertas. Eso te da la oportunidad. Y lo que te abre muchas puertas, y yo esto siempre se lo digo a los chicos más jóvenes, es que otra gente quiera trabajar contigo. O sea, que otra gente cuando tiene un proyecto y cuando tiene una idea dice, a mí me gustaría que en mi equipo esté tal persona, porque lo he visto o la he visto en este proyecto, en esta iniciativa y me gusta. Entonces, un poco esa reputación que te vas ganando, creo que es fundamental. Y eso muchas veces te lo ganás, bueno, excediendo las expectativas del puesto actual. Sí, ¿no? exactamente. O sea, lo que estás haciendo hoy, haciéndolo, sorprendiendo positivamente, ¿viste? Y haciendo un poco más de eso que se espera. Entonces creo que eso ayuda mucho. Ahora hablábamos de este objetivo que tenías de vivir o de trabajar internacionalmente. Has estado en 4 países diferentes. Sí. Lo contábamos hace rato. Me parece que no se habla mucho de las situaciones que vive la persona que se mueve de país, un ejecutivo como tú. Sí.
y todo lo que impacta eso. No solamente en tema profesional, que hablábamos y es lo más sencillo, sino más bien la parte familiar. Claro. Sí, a ver, en mi experiencia yo siempre digo que el que la llevaba más liviana en cada movimiento era yo, porque yo pasaba de la oficina de Danone en Buenos Aires a la oficina en Miami o a la de París o la Ciudad de México. Uh-huh. Y si bien son culturas diferentes y países diferentes, no dejaba de estar en un ambiente un poco conocido, ¿no? Que es el de la cultura de trabajo de la empresa. Ahora, mis hijos cambiaban de escuela, cambiaban de amigos, cambiaban de idioma. Mi mujer, Luciana, pendiente de que todos estemos bien en la casa, acompañándolos. Entonces, yo siempre reconozco que para ellos estos movimientos han sido esfuerzos grandes, también grandes cosas que obtuvieron, porque bueno, nada, el mundo se les ha hecho más pequeño, en poder vivir en Europa, en Estados Unidos, en México, aprender idiomas, viajar, conocer, etcétera, etcétera. Entonces tiene grandes beneficios, pero también requiere, digamos, de un esfuerzo de adaptación, digamos, de apertura, ¿viste? De poder soltar lo que tenías si te gustaba y ahora no lo encontrás en el nuevo lugar, desde lo más básico como la comida, hasta, no sé, por ahí algunas actividades o lo que te guste, no siempre lo encontrás en otro lado. Entonces eso requiere un esfuerzo grande. Entonces yo siempre estoy muy, muy agradecido y reconozco mucho el trabajo de mi familia, el esfuerzo de mi familia en estas adaptaciones, porque sin ellos no hubiera sido posible. Y bueno, estoy convencido, ¿viste? Que esto es un plan cuando todos en la familia ganan algo, ¿viste? Claro. Y como padre, ¿cómo gestionaste esos momentos difíciles? ¿O cómo sigues gestionando? No sé, seguramente... Bueno, ahora ya los dos más grandes, Manuel y Joaquín, ya están afuera, están estudiando afuera, entonces ya están empezando a hacer su camino. Emilia, la chiquita, todavía está con nosotros. Mirá, ¿cómo los gestionamos? Con mucho diálogo, con mucha escucha, tratando de entender que están pasando por situaciones que pueden ser difíciles y que necesitan de nuestro apoyo. Entonces me acuerdo siempre cuando llegamos a París, llegamos un 2 o 3 de enero, pleno invierno. Veníamos del verano de Argentina, entonces pasamos de los 30 grados de calor en Argentina al -2, -3 de París y con la nieve, y al día siguiente los chicos tenían que ir a la escuela y una escuela nueva en un idioma nuevo, ¿no? Entonces, bueno, nada, hubo que acompañarlos y vuelta. El trabajo de Luciana, mi esposa, irreemplazable, fundamental, sí, claro. Sí. Me suena ahorita lo que estabas diciendo un poco un símil a lo que hace alguien de recursos humanos. Tiene que escuchar, tiene que entender, tienen que empatizar y buscar de qué manera apoyar o ayudarle a esas personas a solucionar sus temas, ¿no? Hay mucho de eso, yo, digamos, tengo un poco como filosofía que el trabajo de RH consiste en ayudar a que otras personas amplifiquen el impacto de su trabajo, ¿viste? Hagan que su trabajo tenga más impacto. Y más impacto significa para un vendedor vender más, para un operario en la fábrica producir mejor, sin temas de calidad, y para un marketinero hacer una campaña creativa que le encante al consumidor. Uh-huh. Entonces, nuestro trabajo es hacer que el trabajo de otros tenga más impacto. Así es como yo vivo mi rol en la empresa. Y eso significa, sí, apoyar, a veces también retar, ¿viste? Encontrar ese balance entre el apoyo y el challenge para que a veces las personas puedan destrabar situaciones que tienen. Y la escucha en ese sentido es fundamental. Cuando nos sentimos escuchados, ya nos sentimos de otra manera, ¿no? La perspectiva cambia, ¿no? Sí, nos sentimos de otra manera cuando alguien nos está escuchando. Perfecto. Muy interesante eso. Fíjate que nosotros en ADECO estamos plenamente convencidos en que
No sé si, bueno, seguramente es algo que hemos hecho todas las organizaciones, pero estamos convencidos en que debemos de humanizar más el trabajo, ¿no? Que cada vez debemos enfocarnos más en la gente, como tú lo dices, poner a la gente en el centro. En este sentido, para ti, ¿qué sería una marca humana o humanizar el empleo? Bueno, creo que primero es entender que no todas las personas son iguales, que no todas las personas necesitan lo mismo. Yo creo mucho en el rol del líder directo. Creo que la experiencia de una persona en el trabajo está enormemente marcada por el líder que tenemos. Hay un amigo que dice que la mejor prestación o el mejor beneficio que podemos tener es tener un buen líder. Entonces, creo mucho en eso. Y humanizar creo que significa tener como ese vínculo entre el líder y el empleado y la persona del equipo, en donde hay confianza, en donde hay transparencia, en donde se pueden decir las cosas tal cual como son, y en donde el empleado encuentra un lugar seguro y se siente respaldado. Entonces creo que para mí humanizar es eso, es que la gente pueda sentir que en el trabajo puede ser quien es, sin tener que vestir una máscara o un traje o algo que no es, y sentir que puede contar con el otro, ¿no? Convertirte en una familia, podríamos decir. Sí, bueno, no sé exactamente. Yo a veces con esas analogías de familia, no sé, porque la verdad que no somos familia, porque con mis hijos y mi mujer, es algo totalmente no nos va a separar nada. En el trabajo a veces hay que tomar decisiones en donde tenés que despedir gente, o hay gente que se va y se busca otro trabajo. Entonces, bueno, pero sí tener una relación de confianza, en donde la gente confía en el líder y el líder está realmente al servicio de su gente, ¿viste? Así es como veo yo esta parte de humanizar, ¿viste? O sea, somos todos distintos y es una verdad de perogrullo, y todos necesitamos diferentes cosas en diferentes momentos de nuestra vida. Sí. Entonces, escuchar un poco eso, y cuando se puede, y cuando no se puede, decirlo, porque también un buen líder es el que puede decir no, o esto no se puede, y seguimos para adelante. Claro. ¿No? Porque no siempre, hay que ser realista, no siempre todo se puede. Hay cosas que no se pueden. Pero ser claro. Pero ser claro, ¿por qué no? Y te escuché y entiendo, bueno, esto no, pero tal vez esto sí. Bueno. Exactamente. Oye, hablando del cuidado, el tema de la salud emocional, más allá de la física, después, sobre todo después de la pandemia, pues ha sido algo que en todas las organizaciones está en boga, ¿no? Sí. Digamos, está dentro de las principales prioridades. En la mañana escuchaba un dato de que más o menos el 75% de las personas que trabajan en una organización tienen un problema de salud emocional. Llamémoslo estrés o llamémoslo alguna otra cosa. Sí. ¿Ustedes o tú principalmente, cómo ves ese tema de la salud mental, la salud emocional? Bueno, creo que es un tema que afortunadamente cada vez es menos tabú, es cada vez un tema que se habla más, y creo que ese es el primer paso para una solución. O sea, porque los peores temas son los temas de los cuales no se hablan, que son temas tabú, porque son temas reprimidos. Entonces, hablar de eso me parece que es como el primer paso. Creo que lo que tenemos que hacer los líderes en la organización es generar ese espacio para que la gente sepa que es normal y está bien sentirse a veces triste, tener cierto nivel de estrés, estar angustiado. O sea, es humano, nos pasa a todos. Entonces, poder aceptar que esas situaciones son situaciones naturales en el ser humano es el primer paso para solucionarla. Entonces, después, en algunos casos hay que trabajarlo con un trabajo interno y de
autoconocimiento y de entender qué es lo que está pasando para eso. En otros casos se necesita alguna ayuda externa. Un acompañamiento. Un acompañamiento. Entonces, bueno, nosotros en Danone tenemos un sistema de acompañamiento en donde no solo nuestros empleados, sino también sus familiares pueden tener acceso a soporte psicológico, a entrevistas, a pequeños tratamientos, digamos, que pueden ayudar a destrabar algunos temas. Creo que en ese sentido la vulnerabilidad del líder es clave, ¿viste? Porque es el líder que se muestra perfecto y, bueno, no genera por ahí mucho espacio para que otros digan, me está pasando esto. Entonces, bueno, me parece que se trata un poco de eso, de generar las condiciones para que la gente pueda saber que eso es normal y levantar la mano y pedir ayuda. Claro. Pedir ayuda. Que es fundamental, ¿no? Sí. El pedir ayuda, y para pedir ayuda primero necesitas ser consciente de lo que te está pasando y aceptarlo. Sí. Otro tema importante que tú tocas es el tema de la diversidad, ¿no? Por ahí escuchaba también que en Danone les pasó algo que yo siento desde mi perspectiva que es algo positivo, porque normalmente he escuchado a la otra parte y hablo de el lugar que tienen las mujeres en puestos directivos. Tú comentabas que a ustedes en donde se les ha complicado más es en la parte operativa, que haya más mujeres. Claro. Al nivel ejecutivo, directivo, están a la par. Y normalmente escuchas en el mercado que es al contrario. Las mujeres se quejan mucho de que son pocas las mujeres que llegan a niveles ejecutivos, ¿no? Que sí hay más paridad de género en niveles más bajos, pero a ustedes les sí, bueno, nosotros tenemos por un lado la posibilidad de tener una presidenta mujer, CEO mujer, que eso marca mucho, digamos, los mensajes de la organización en el sentido, bueno, sí, se puede llegar al puesto más alto de la organización y después en el nivel inmediatamente inferior, o sea, de líderes, también ahí estamos 50-50, hombres y mujeres. Es verdad, donde más nos ha costado a lo largo del tiempo es en posiciones operativas. Por diferentes razones hemos trabajado mucho, sobre todo en la parte de ventas. Me acuerdo en 2018 teníamos 8% de mujeres en el área de ventas, ahora tenemos casi 30%. Entonces eso ha sido un trabajo, un avance enorme. Todavía no estamos en el 50-50 que queremos, pero un gran avance. Y ha sido un trabajo de vuelta, de crear condiciones, de entrenar mucho a los líderes, de concientizar. Hay muchos líderes que no estaban acostumbrados a trabajar con mujeres, a tener mujeres en sus equipos. Entonces no se trataba solamente de contratar mujeres, sino también de generar las condiciones para que puedan ser exitosas y sentirse cómodas en un ambiente de trabajo. Entonces sí, es un reto que todavía sigue, en el cual seguimos avanzando y bueno. Sí, se me hizo interesante eso, que con ustedes es al revés. Sí, ¿no? Sí. Y yo creo que sí tiene mucho que ver lo que comentas. Si desde la presidencia está llevada por una mujer, podríamos decir que aquí en el país, ahora que tenemos una presidenta mujer, va a ser algo similar. Claro. Pero para mí, bueno, obviamente hace 7 años que estoy en México solamente, pero he visto una transformación en ese sentido. Y el hecho de que haya una presidenta mujer creo que va a ayudar muchísimo. Va a abrir también, mucho más. Sin duda. Por lo menos la parte de conciencia, ¿no? Y de oportunidades. Sí. Muy bien. Pues Hernán, la verdad es que súper interesante todo lo que nos has platicado, lo que nos has compartido. Muchas gracias por eso. Te decía al inicio, antes de empezar la grabación, que queremos estrenar contigo una dinámica que se llama RH en acción. Y básicamente es ponerte 2 situaciones que cualquier persona de recursos humanos se pudiera encontrar en su empresa. Y queremos que tú, como experto y con toda la experiencia que ya tienes, nos puedas dar una respuesta de cómo lo solucionarías y que le sirva de guía para todas estas personas, ¿vale? Entonces voy a leer la primera de ellas. Es sobre resistencia al cambio en una transformación digital. Imagina que en una empresa de consumo masivo se decide implementar un sistema digital integral de gestión de talento. Sin embargo, los líderes de primera línea muestran resistencia porque temen perder el control,
creen que el sistema reemplazará su criterio y no lo ven como un aliado, sino más bien como una amenaza. Desde tu experiencia, ¿cómo debe de actuar recursos humanos para lograr que la transformación digital sea aceptada y genere un valor real? Bueno, cuando hablamos de transformación y de gestión del cambio, yo creo que a veces saltamos muy rápido a tratar de vender los beneficios del cambio, de la nueva herramienta, del nuevo sistema, de lo que sea. Y pasamos poco tiempo en entender qué es lo que la gente está sintiendo, cuáles son los temores que tienen. Entonces, en mi experiencia, una buena gestión del cambio tiene que reconocer que hay una U, ¿no? En donde es como un duelo. ¿No? Es necesario pasar por determinadas etapas para después poder hablar de los beneficios, de las ventajas y de todo lo bueno que nos trae el futuro. Entonces yo creo que es muy importante escuchar cuál es la necesidad, qué es lo que está despertando. La resistencia viene del temor. O sea, es muy humano, cuando nos resistimos a algo es porque tenemos miedo de que algo pase. Acá tú decías, bueno, miedo de perder el empleo. Bueno, entonces, escuchar cuál es ese temor que está detrás de ese miedo, que está detrás de la resistencia, es clave para después poder explicar y después poder mostrar cuál es el futuro mejor que queremos lograr. Entonces yo hago mucho hincapié en eso, ¿no? En escuchar, primero en escuchar antes de hablar y de escuchar qué es lo que a la gente le preocupa y por qué, y aclarar. Algunas de esas preocupaciones son genuinas y se pueden resolver, otras no y tienen que tener otro tipo de solución, pero de vuelta, para mí la clave es no ir directo, digamos, al beneficio y al futuro sin detenerte antes de decir, bueno, acá hay una persona que está sintiendo algo y eso que está sintiendo es por alguna razón, ¿no? Sí. Está teniendo alguna resistencia por alguna razón. Bueno, ¿cuál es? Puede perder el estatus, puede perder el empleo, pero a veces no es perder el empleo, porque tú le dices, no vas a perder el empleo, pero puede perder el estatus, porque la herramienta anterior la conoce y la nueva no. Exacto. Entonces tiene cierta resistencia a ir a algo nuevo. Todos. Sí, naturalmente, a veces tenemos resistencia a lo desconocido, ¿no? Totalmente. No es tanto, parece, resistencia al cambio, más resistencia a lo que no conocemos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un poco por ahí iría. Perfecto, sí, creo que tienes mucha razón. Normalmente cuando me ha tocado vivir procesos de transformación, se van directo a lo que tienes que hacer ahora. Claro. Porque queremos lograr esto y no se detienen a ver qué es lo que, cómo estás actualmente, qué es lo que te genera esa nueva forma de trabajar, ¿no? Sí. Entonces sí, la parte de la escucha es fundamental para entender lo que están sintiendo. Muy bien. La segunda situación tiene que ver con diversidad y liderazgo inclusivo en mandos medios. En una compañía con más de 10,000 empleados, la dirección impulsa una estrategia de diversidad e inclusión, pero los mandos medios siguen reproduciendo sesgos en contrataciones y promociones, lo que genera frustración en el personal y pone en riesgo la credibilidad del programa. ¿Qué estrategias recomendarías para que los mandos intermedios realmente se conviertan en agentes de inclusión? Bueno, creo que hay, en primer lugar, una parte de entrenamiento, concientización y preparación de esos mandos medios, porque de vuelta hay que entender un poco cuál es la resistencia, pero muchas veces la resistencia puede venir de, bueno, nunca trabajé con mujeres, o tengo preconceptos de que la mujer, no sé, va a necesitar más tiempo extra o lo que sea. Entonces yo creo que hay mucho ahí de concientización y hay mucho de ser consistente en el mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tengo la posibilidad de tener una posición de líder, bueno, ¿puedo tener una mujer? Si puedo tener una mujer, perfecto, porque eso demuestra que
realmente hay oportunidades para todos, para crecer y para que una mujer haga un rol de liderazgo. Entonces yo te diría, por un lado, entrenamiento, concientización, sensibilización, y por otro lado, consistencia en las decisiones, ¿viste? Y de vuelta, también creo que hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que la cultura es lo que toleramos. Entonces, si nosotros toleramos conductas machistas o conductas que no son las que queremos promover, bueno, estamos dejando espacio para esa cultura, para eso que se reproduzca, ¿no? Entonces también a veces hay que ser muy claro y muy decisivo en algunas decisiones cuando se van las conductas fuera de lo aceptable, ¿no? Entonces creo que también la gente todo el tiempo está mirando hacia arriba a ver si lo que decimos es lo que hacemos. Entonces, viste, esa consistencia es fundamental. Sí. Los líderes tienen que ser rectos, se podría decir, ¿no? Con lo que dicen, con lo que piensan y lo hacen. Sí. A mí me gusta mucho el ejemplo del péndulo, ¿viste? Un péndulo cuando se mueve un poquito y se desvía un poquito arriba, abajo la variación es mucho mayor, ¿no? Exacto. Entonces trato siempre de transmitir esa idea porque todos estamos mirando a nuestros líderes a ver si son consistentes, ¿no? Exacto. Entonces también a nosotros nos están mirando. Totalmente, muy cierto. Oye, en el tema de inclusión, ¿tú estás a favor de que haya cuotas o que sea más de conciencia? A veces tienes que usar... Creo que depende de la situación. No te podría decir así, sí o no. Creo que depende de la situación. En Danone en algún momento lo hemos usado. Creo que una vez que las organizaciones llegan a un cierto nivel de madurez, ya no son tan necesarias. Sí, ya no son tan necesarias. Pero creo que a veces ayudan a transformar y a acelerar. Entonces, me parece que depende el nivel de madurez y la situación. Sí. Perfecto. Pues Hernán, muchísimas gracias por darnos luz con estas dos situaciones hipotéticas, que no son hipotéticas, seguramente a alguien que nos está viendo le ha pasado o le va a pasar. Pero pues el tener una reflexión como la que nos acabas de compartir, creo que nos puede ayudar a esas personas a tomar la decisión correcta. Bueno, Gerardo, gracias a ti. No, a ti al contrario. ¿Algún último mensaje que quieras compartir con la audiencia? No. Gracias. Ojalá que les haya resultado interesante la experiencia que les compartí y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Hernán, nuevamente. Muy bien. Y muchas gracias a ustedes por vernos, por escucharnos. Les recuerdo que nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify como RH Podcast. Denle like a los contenidos, compartan los contenidos y suscríbanse a nuestros canales para que poco a poco podamos hacer mucho más grande esta comunidad y compartir el conocimiento y el contenido que aquí difundimos con más personas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.